Buen día. Mis compañeras Jenny Paola Pinilla, Sandra Amelia Vargas y quien les habla Joana Milena Torres hemos organizado esta presentación de procedimiento tributario basándonos en las sanciones del ordenamiento jurídico aplicables al régimen fiscal colombiano contempladas desde el artículo 639 del Estatuto Tributario. Aclarando que sanción es el sinónimo de reacción del ordenamiento jurídico sobre la violación de normas. Tenemos la sanción mínima, que está estipulada en el artículo 639 y es, como su nombre lo indica, el valor mínimo de cualquier sanción. Este equivale a los 10 VTs. Un VT en el 2020 equivale a 35.607 pesos. Esta se diferencia de una sanción por extemporaneidad porque la extemporaneidad ocurre cuando se presentan impuestos después de la fecha, mientras que la sanción mínima se lleva a cabo por errores e imprecisiones de la declaración. Las aplicaciones de los principios de lesibilidad es la proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad en el régimen sancionatorio cuando un contribuyente debe liquidar una sanción. Se descontará el 50% si quedó dentro de los 2 años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable, no se hubiera cometido la misma, o siempre que la administración tributaria no haya proferido pliego de cargos, requerimientos especiales o emplazamientos previos por no declarar, según sea el caso. O el 75% si quedó dentro del año 1, año anterior a la fecha de la comisión de la conducta sancionable, que no se hubiera cometido la misma, ¿no? Siempre que la administración tributaria no haya proferido pliegos de cargos, requerimientos especiales o emplazamientos previos por no declarar, según sea el caso. Los principios de proporcionalidad y racionalidad responden a la protección de un bien jurídicamente tutelado. Sus sanciones no deben ser más ni menos graves frente al hecho sancionable. Su finalidad es prevenir la imposición de sanciones arbitrarias y es una garantía constitucional, en la cual tiene un límite que se impone a la potestad de la configuración del legislador. La sanción por extemporaneidad comienza a corregir a partir del día siguiente del estipulado para declarar. Es decir, se da por mes o fracción de mes. Por tanto, si declaramos el 22 de octubre, si no presentamos la declaración el 22 de octubre que nos correspondía, a partir del 23 de octubre empezará a contarse la extemporaneidad, ¿sí? ¿Qué es el emplazamiento para declarar? Para iniciar, un emplazamiento es un derecho procesal, ¿sí? Entonces, en el pago de la sanción por extemporaneidad varía si se recibe una notificación de la DIAN, que consiste en una notificación que realiza la DIAN para que se cumpla la obligación de presentar la declaración tributaria. El artículo 715 del Estatuto Tributario señala que aquellos que incumplan con las obligaciones tienen un mes para cumplir con las declaraciones de impuestos. Por tanto, el porcentaje de la sanción por extemporaneidad a pagar se deberá si se presenta la declaración antes o después del emplazamiento, o sea, antes o después de la notificación. ¿Ya? La base del impuesto a cargo, de los impuestos a cargo, según la DIAN, los impuestos pueden ser renta, ventas, gravamen de los movimientos financieros, el consumo, la retención de la fuente y la riqueza. Estos ingresos brutos es la cantidad total del dinero de su presupuesto, ya sea individual o grupal, o sea, una entidad pública o privada, es decir, el dinero que entra en su totalidad a la empresa. El patrimonio líquido del año anterior es el conjunto de medios económicos de una empresa o persona,
O sea, es el total de las actividades financieras, los ingresos, las deudas, entre otras cosas. El porcentaje a pagar, que estábamos hablando del emplazamiento, varía si se presenta la declaración antes o después. Como les hablaba antes, si se recibió o no la notificación. Antes del emplazamiento, según el artículo 641 del Estatuto Tributario, nos dice que si cuenta con la sanción es sobre el impuesto a cargo es un 5%. Cuando la sanción es sobre los ingresos brutos es el 0,5%. Cuando la sanción es sobre el patrimonio líquido del año anterior es el 1%. Si ya es después del emplazamiento, según el artículo 642 del Estatuto Tributario, es cuando la sanción es sobre el impuesto a cargo es un 10%, cuando la sanción es sobre los ingresos brutos es un 1%, y cuando la sanción es sobre el patrimonio líquido del año anterior es un 2%. Las sanciones por extemporaneidad en el IVA, en la renta y en la renta fuente se debe presentar la declaración en alguno de estos tres casos. La sanción por extemporaneidad a pagar se determina si se recibió o no la notificación del emplazamiento. La sanción por no declarar. Entonces, los contribuyentes, agentes retenedores o responsables obligados a declarar que omitan la presentación de las declaraciones tributarias serán objeto a una sanción que puede equivaler a la declaración del IVA e impuesto al consumo, que es el 10% de las consignaciones bancarias o ingresos brutos del periodo al que corresponda la declaración no presentada, o el 10% de los ingresos brutos que fijen en la última declaración, se debe declarar el superior, ¿no? Declaración de retenciones, el 10% de los cheques girados u otros medios de pago a través de medios financieros o costos de gastos que determine la administración por el periodo en el cual corresponde la declaración no presentada, o el 100% de las retenciones que figuren en la última declaración de retenciones presentadas, se debe declarar el superior. Las declaraciones de ingresos y patrimonios, equivale al 1% del patrimonio líquido. La sanción por no declarar, igual, las declaraciones de ingresos y patrimonios, el 5% del patrimonio bruto registrado en la última declaración del impuesto sobre la renta presentado, o el 5% del patrimonio bruto que determine la DIAN por el periodo al que corresponda la declaración no presentada, se debe declarar el superior. En la declaración del impuesto a la riqueza, el 160% del impuesto determinado con base en el valor del patrimonio líquido de la última declaración de renta presentada, o el 160% del patrimonio líquido que determine la administración tributaria por el periodo al que corresponda la declaración no presentada, se debe declarar la superior. En las sanciones por correcciones de las declaraciones, cuando el contribuyente responsable o agentes retenedores corrigen sus declaraciones tributarias, deben liquidar y pagar una sanción equivalente a el 10% mayor valor a pagar o el menor saldo a su favor, que se genere en la corrección y la declaración inmediatamente anterior a aquella. Cuando la corrección se realice después del vencimiento del plazo para declarar y antes de que se produzca emplazamiento para corregir, de que trata el artículo 685. Auto que ordene visita de inspección tributaria. El 20% mayor valor a pagar o menor saldo a su favor se genera entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a aquella. Si la corrección se realiza después de notificado el emplazamiento para corregir, o auto que ordene visita de inspección tributaria, antes de notificarle el requerimiento especial o pliego de cargos. Entonces, pues siempre es mejor tratar de manejar los tiempos lo más corto que se pueda, porque esto acarrea bastante porcentaje de interés adicional.
Dentro del régimen sancionatorio vemos la sanción por inexactitud. Esta es la omisión de ingresos o impuestos generados. Es el 100% de la diferencia. No incluir la totalidad de las restricciones en la declaración de retención, 100% de diferencia. La inclusión de costos, deducciones, descuentos o retenciones inexistentes o inexactos, 100% de la diferencia. Utilización de datos o factores falsos, 100% de la diferencia. Compras o gastos realizados a proveedores ficticios, 160% de la diferencia. La omisión de activos o inclusiones de pasivos inexistentes, 200% del mayor impuesto, aplicable a partir del 2018. No inexactitud cuando hay interpretación razonable del derecho aplicable. El requerimiento especial, la sanción, se disminuye a la cuarta parte si pasa del 100% a un 25%. Si liquidación oficial, la sanción se disminuye a la mitad, pasa de un 100% a un 50%. La resolución que resuelve el recurso de reconsideración de la sanción no se disminuye. 100% del mayor impuesto o menor saldo a favor. Entonces, cualquier tipo de error, por más mínimo que parezca, nos hace una grieta económica difícil de reponer, ¿no? Los términos de firmeza y correcciones. La firmeza significa que transcurrido el término legal sin que se hubiese notificado el requerimiento especial, la declaración tributaria se torna inmodificable tanto para la administración como para el contribuyente. Una firmeza general es que de 3 años desde el vencimiento del plazo para declarar. Todo esto se basa en el artículo 714 del Estatuto Tributario. Las declaraciones extemporáneas tienen 3 años desde su presentación extemporánea, Las declaraciones con saldos a favor son 3 años después de que se presentó la solicitud de devolución o compensación. Las declaraciones con saldo a favor sin devolución son 3 años desde el vencimiento del plazo para declarar. Las declaraciones con pérdida fiscal son 6 años desde su presentación, ¿sí? 12 años, que es el término para compensarla, tenemos 12 años para compensar las declaraciones de pérdida fiscal, 3 años más si se compensan los últimos 2 años, y todo esto basado en el artículo 714, como ya les había comentado. Las declaraciones de sujeto a precio de transferencia son 6 años desde el vencimiento del plazo para la declaración. La administración tributaria tiene un papel importante en la distribución del ingreso, por lo tanto debe asegurarse de cobrarlos de tal manera que puedan sostener la equidad de su recaudación, ¿sí? Los contadores tenemos un papel fundamental en este tipo de situaciones de desconocimiento por algunos contribuyentes. Estamos en la obligación de informarlos y educarlos para que pues, este tipo de sanciones minimicen un poco los gastos del contribuyente, que es por lo que la mayoría de la gente trata de evadir de alguna manera cierto tipo de impuestos o cierto tipo de normatividad para minimizar esos gastos, pero si bien es cierto, no minimizan, ya que el desconocimiento de la norma no los hace exentos de ella. Entonces terminan pagando 2 veces lo que si en su momento hubieran pagado, no hubieran tenido que acarrear con ningún tipo de sanción ni ningún tipo de
cobro adicional. Entonces, pues los invito